Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Raw Data Podcast. Hoy estamos en Belverde Finca, estamos en una finca de nogal y estamos con Marc Ferran, CEO de Claranats. Marc, muchísimas gracias por acogernos, por tener este tiempo y dedicarnos este tiempo a que nos expliques primero tu historia, por favor, y después nos contarás mucho más sobre Claranats. Muy bien, bueno, encantado de que me hayas recibido. Bueno, estáis aquí en medio de un campo de nogales, que es la fecha que toca. Exacto. Estamos en cosecha. Esperamos todo el año y trabajamos para estos días, que es la locura de cosechar las nueces del campo y bueno, y después ya venderlas, ¿no? Exacto. Entonces, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional antes de fundar Claranats en el 2016. Bueno, sí, yo te diría que familiarmente sí que es una familia, la mía, que vinculada al negocio agrícola. Hace muchísimo tiempo que estamos en este negocio. Lo que pasa es que yo personalmente, somos una familia grande, tampoco pensaba que iba a trabajar directamente aquí. Vamos, mi trayectoria empieza en nada que ver con esto, sino en la auditoría y en banca de inversión, que estuve al principio. Mis años jóvenes estaba trabajando ahí, o sea que nada que ver con el campo. Vale. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, pues sí que me ha ido llevando a irme metiendo en este mundo que me gusta mucho y que me apasiona y que en su momento lo veía a distancia, pero siempre que hubo un momento, y yo creo que las empresas empezaron a hacer un poco más grandes y dijeron en la familia a ver quién es un buen financiero y me llamaron para ver si les podía empezar a ayudar un poco a organizar las cosas y a partir de ese momento... ¿Esto más o menos es qué año? Estamos hablando, yo creo que hace 20 años. Estuve 15 años bueno, hace 15 años, perdona. 15 años cuando 2010. dejo la parte más financiera, Vale. que la verdad es que salí de un banco de inversión que está trabajando allí, monté una consultora estratégica. Vale. Y desde allí me convenció para que se vendiese un día a la semana para organizar un poco el tema familiar. Y eso que empezó en un día, pues fueron 2, 3, 4 y 5 hasta que ya aterricé de pleno en este mundo, ¿no? La verdad es que, bueno, era un mundo muy atractivo, ¿no? Porque juntaba pues un poco el bagaje que tenía con un mundo que es la agricultura que lo cogí en el momento que está en pleno crecimiento y en plena transformación, yo creo, ¿no? Y nada, así es como empezaste. O sea, un día te coge tu familia, porque sí. Tu familia viene, creo, de principios del siglo XX, ¿no? Con temas agrícolas, sí, siempre se ha dedicado al tema agrícola. O sea, Sí, veníamos con esto. Con mucha experiencia. Sí, Entonces un día te sienta la familia y te dice, oye, Marc, queremos que nos ayudes a organizar, a organizar toda la parte un poco financiera de estos negocios. Sí, y ahí empezamos a hacer planificaciones y se empieza a enredar un poco, por mi parte, la cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que a nivel familiar tenemos mucho negocio frutícola. Y en un momento dado se plantea ahí en el consejo que queríamos seguir creciendo, pero no en esa parte del negocio, ¿no? Que es un negocio que tiene dos cosas que la hacen maravillosa pero muy complicada, que es la inmediatez de la venta. La fruta la tienes que tener vendida antes de cosecharla, ¿no? Y después ¿Fruta fresca? Fruta fresca, sí. Y después la necesidad de mucha mano de obra en el momento de la cosecha, ¿no? Entonces dijimos, oye, vamos a hacer una cosa diferente. Entonces salió en la mesa allí qué tipo de negocio agrícola, un poco de lo que hacíamos, podía ser como una buena posibilidad de crecimiento y barajando cosas salió el tema de los frutos secos. Y ahí empezó mi aventura más personal en este sector, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues perfecto, míratelo. Bueno, porque ahí pasaste un poco de ayudar a emprender. A emprender, ¿no? Vale. Y dije, vale, perfecto, no hemos hecho nunca frutos secos, ¿vale? ¿Qué hacemos, no? Entonces ahí, pues como todas las empresas o startups, que ¿no? Yo estaba muy vinculado al tema de startups, ahí nos conocemos, ¿no? Sí, ahí está. Pues bueno, pues me lo planteé un poco con este enfoque. Vamos a ver qué hay, qué se puede hacer y si hay algún tipo de oportunidad aquí, ¿no? Entonces empezamos a ver que realmente los frutos secos en general y en especial la nuez, pues se importaba. O sea, es un país agrícola como España, pues no producía suficientes frutos secos para su población, ni mucho menos. O sea, yo creo que se produce un tercio de los frutos secos que se consumen. El resto viene de fuera, ¿eh? Claro, o sea, más o menos ahora en España se consumen unos 45.000 millones de... 45 millones, ¿no? 45.000 toneladas. Sí, 45 millones de kilos. Vale, lo mismo. y se producen unos 15... 20, o sea que hay... 15, 20 de nueces. Esto no es la parte... Pasa lo mismo con los pistachos, pasa lo mismo con las almendras. Entonces... ¿Por qué crees que este déficit? ¿Por qué no se ha producido aquí antes mucho más fruto seco aquí en España? Yo creo porque aquí siempre ha habido un cultivo tradicional, pero el enfoque de profesionalizar el campo, que yo creo que empezó hace como 30 años, se centró en la fruta, que tiene todo el sentido porque tiene todo el mercado natural de Europa al lado y ahí ha habido una oportunidad de crecimiento muy, muy importante. En cambio, el fruto seco se desarrolla sobre todo en Estados Unidos, que
consiguió ser exportador y es un fruto que como es seco, pues puede viajar bien, ¿no? Entonces ahí encontraron un filón y la verdad es que aquí hemos estado siempre oyendo pues las nueces de California, ¿no? Pues vienen de allí, ¿no? O sea que, Claro. sí. Y realmente con la logística la nuez pierde un montón de calidad, con lo cual, Claro, digamos... nosotros, la foto fue esta, ¿no? No hay productores de nueces grandes en España, hay una gran demanda de nueces y es un cultivo que es difícil. Y nosotros, como somos buenos en el campo, pues para nosotros será un reto. Si somos capaces de dominar el cultivo en España, viendo que el mercado seguro que lo va a querer porque no hay producto nacional para cubrir el mercado, pues tenemos un tema. Y ahí fue como empezamos hace, no sé, en el 2016 empezamos con la primera plantación de nueces que nos fue muy, muy mal. Pero ya la segunda, que justo empalmamos con la primera, no dio tiempo a ver lo mal que nos había ido, que esa fue muy bien, ¿no? Entonces, Bueno, aprendizaje, ¿no? sí. Y ahí los primeros pasos fueron esos. Primero, viajar por todo el mundo, ver cómo funcionaba el cultivo. ¿Dónde fuiste? ¿Cuáles son los principales países que producen ahora? ¿Dónde tú te Fuimos fijaste? mucho a Estados Unidos, muchísimo a Chile, Ujú. que son los dos principales exportadores de nueces. Y bueno, vimos que allí las producciones, por ejemplo, estaban en 5.000 kilos de promedio y que en España se hacían 3.000. Y dijimos, oye, pues Casi un casi poquito más de la mitad. si somos capaces de hacer eso, pues estaremos bien, ¿no? Además, como decíamos antes, un producto industrializado que necesita poca mano de gente, por lo tanto, a nivel de costes, puede estar un poquito más bajo en Chile por la mano de obra, pero la incidencia de mano de obra es baja, ¿no? Entonces, al final dices, costes similares, si podemos producir aquí, que estamos en mercados, saldremos ganando, ¿no? Y ese fue, las pruebas iniciales fue si en campo podíamos hacer kilos, y vimos que podíamos hacer bastantes más kilos que los que se hacían incluso fuera, y después ver que esa intuición de que sería un producto que comercialmente sería interesante para los compradores, pues lo fue así. La acogida del producto ha sido fantástica. Y viene por lo que comentaste tú antes, por la calidad, ¿no? Que es un producto hecho aquí, pues tiene mucha más calidad que el que pueda venir de fuera, ¿no? Bueno, como casi todo producto agrícola que si lo puedes consumir en local, Sí, mucho mejor que si lo, sí, traes sí. pues de la otra punta del mundo. Danos datos ahora de Claranats, ¿cómo en esto? O sea, empezasteis en 2016, entiendo Sí. que ahora sois de los mayores productores de Europa, al menos el mayor en España seguro. Sí, Y sí. pues cuéntanos un poco métricas. Sí, ahora actualmente somos el principal grupo productor de España y yo creo que del sur de Europa. Somos el único productor totalmente integrado, que tenemos campo y almacén, transformación y venta, o sea que al final estamos 100% integrados. Tenemos unas 500 hectáreas en producción. Yo creo que seguramente 1 de cada 10 nueces que se han comido este año en España las hemos producido nosotros. Y bueno, y además trabajamos con otros 500 hectáreas de otros productores que están integrados en nuestro proyecto y que también es una parte que nos gusta de este proyecto, ¿no? Que no es un proyecto cerrado, sino es abierto. En el mundo en el que estoy, pues dar alternativas a los agricultores de la zona pues es una parte fundamental del proyecto, ¿no? Entonces, pues estoy súper orgulloso que hayan otros 500 hectáreas que se suman al proyecto y eso hace pues que nuestras plantaciones, si aún son jóvenes y que van trayendo kilos encima de la mesa, pues ya nos posicionan como líderes del mercado, ¿no? Y que esto lo hemos hecho relativamente en un tiempo, dentro de los tiempos de la agricultura, bastante rápido. Récord, porque Sí. en 8 años has pasado de tener 10 hectáreas que no te funcionaron a ahora a comercializar pues la producción de casi 1.000 hectáreas. Sí, así estamos. Sí. O sea, que el agro escala. El agro, sí. Puede escalar. El agro puede escalar, sí. Bueno, ya lo sabes, el agro es intensivo en capital, es así. Muy intensivo. Eso es lo que tiene. Pero después si funcionas bien, es generoso en caja, ¿no? Entonces, ahí está la combinación de ambas partes. Otro episodio estuvimos con Josep Cases que nos explicó cómo funciona el pistacho. Aquí el retorno es más rápido, ¿correcto? Bueno, nosotros conseguimos que sea más rápido. Hay un tema muy importante que en cualquier proyecto agro yo creo que es fundamental, que es la parte del campo, que es lo primero que nosotros quisimos validar. O sea, si realmente cualquier cosa que se produce en el campo al final es una commodity en el sentido de que va a tener más precio o menos precio en función del volumen de lo que hay en el mercado. Entonces, si tú eres capaz en el mismo espacio que tu vecino producir más kilos, no eres tan dependiente del precio. El precio no te puede hacer tanto daño, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que si tienes parcelas productivas y produces más que el mercado, eso es una gran defensa para tu plantación. No sé si se entiende, pero al final es más rentable, por lo tanto las oscilaciones de precio a ti no te afectan tanto porque tú eres capaz de sacar más provecho del campo, ¿no? Entonces, eso fue nuestra primera premisa y cuando nosotros estuvimos seguros que podíamos hacer
el nivel de kilos que hace la industria o más. Entonces fue cuando decidimos hacerlo crecer. Pero hasta si no teníamos eso probado, no podíamos lanzarnos a la aventura esta, ¿no? Y ahí fue el tema. Eso fue los primeros 3 años fue diseñar cuál era el método de cultivo del nogal aquí en España, que era nuevo, que no existía y lo teníamos que hacer de cero. Aquí has creado y has invertido mucho en buscar conocimiento y en aprender cómo funciona este cultivo, porque es un cultivo complejo. Sí, es un cultivo muy complejo, que es la otra barrera de entrada que tiene el nogal, ¿no? Técnicamente es difícil, es sensible a enfermedades, sensible a cómo lo riegas, y entonces eso hace que los actores que se pongan a hacer nogales pues tienen que tener una capacidad técnica importante. Si no, es difícil. Entonces, esa es la segunda premisa, ¿no? Tiene la dificultad de entrada técnica. ¿Vale? Y después tú dices, tenéis clarísimo desde el primer día que vais a verticalizar, o sea, que vais a comercializar, lo tenéis clarísimo desde clarísimo. el primer día. ¿Y en qué momento, en qué año, digamos, montáis ya las instalaciones para poder...? Viene todo en cadena, ¿no? Nosotros empezamos con unas pequeñas plantaciones, 3 años hasta ver que tenemos un sistema propio de cultivo y que funciona y que podemos tener esos kilos. Entonces, con esa definición, diseñamos un proyecto propio de 500 hectáreas y vamos a por ello. Entonces, arrancamos el campo con toda esta fuerza. Y a la par, en el momento que hacemos esto, pues arrancamos, que es lo que llevamos haciendo los últimos 3 años, la transformación y la comercialización de la nuez. Y entonces esa es la foto última nuestra, con el añadido de todos estos 500 hectáreas más que se suman al proyecto, ¿no? Pero el pistoletazo de salida fue en el momento que sabemos que lo que tenemos entre manos tiene sentido. Funciona. Tiene sentido. Bueno, me imagino que el día que tú ves que empezáis a cosechar y que las cosas funcionan, ¿no? Dices, hostia, esto aquí vamos a aportar. Aquí vamos a aportar, exacto. Y aquí se abre pues este camino que estamos ahora. Ha sido un poco locura porque al final lo que hacemos al estar integrados son 3 negocios en uno. O sea, es el primario clásico, es producir. Pues tenemos la transformación, que nadie sabía. Aquí no sabíamos cómo partir la nuez y cómo seleccionarla y cómo tratar ese producto. ¿Cuántos centros hay como estos en España? ¿Centros de transformación de nuez? Pues integrado uno, deben haber 2 o 3. Vale. Y aquí en Catoñaso estamos nosotros. Y después también toda la parte de comercialización. O sea que al final hemos estado sumando equipo para ir haciendo este proyecto, ¿no? Empezaste por el campo, después creaste, digamos, la parte industrial una pequeña parte, la parte industrial de secado y después la de partido y la venta. Oye, así para el oyente que esté un poco desconectado de la nuez, explícanos un poco las peculiaridades, o sea, las grandes diferencias que hay, por ejemplo, con un frutal, ¿no? A nivel de recolección, explícanos un poco los momentos de cosecha, etcétera, etcétera. Hasta... Sí, bueno, la particularidad de la nuez es que es a lo mejor de los cultivos que tiene la campaña más larga, ¿no? Empezamos en abril, ciclo larguísimo, empezamos en abril y acaba ahora, estamos cosechando, ¿no? Finales de octubre estamos en plena cosecha. Y entonces, mucho tiempo. Los frutales normalmente pues están acabando en julio, agosto, a lo mejor. Pero esto, para que se entienda, es lógico porque en los frutos secos necesitas mucho tiempo para transformar lo que es agua en aceites, ¿no? Es como... se entiende muy fácil con un melocotón de principio de campaña que es todo agua o uno de calanda de ahora que es todo pulpa, ¿no? Pues esa pulpa se va haciendo con el tiempo. Entonces necesitas todo ese tiempo para transformar una semilla en aceites esenciales, que es lo que tiene la nuez, ¿no? Entonces es todo este tiempo. Entonces es una campaña muy larga que también está más expuesta a factores climáticos. Son árboles grandes, no los podemos tapar, entonces nos afecta granizo como este año, nos afecta la sequía, el calor, y entonces también es demandante de agua, claro, porque disfrutamos toda la campaña, todo el verano ahí trabajando con él. Y esas son las particularidades. Y la otra es que yo creo que casi toda la campaña la puedes hacer con las mismas personas. Es bastante industrializado. Tienes con tractores y pues puedes ir haciendo incluso también la recolección, ¿no? Que es mecanizada, entonces eso también desestresa bastante todo el proyecto. No tenéis este pico de personal, pero sí que tenéis, digamos, esta también necesidad de recolectar en pocos días, porque en menos de 30 días estáis recolectando las 1000 hectáreas. Sí, exacto. Sí, pero ahí se junta todo el mundo, o sea, el que riega pues coge un tractor, o sea, al final, claro. Todo el mundo trabaja para ese mes y medio, ahora están trabajando 24 días, 7 días a la semana, o sea, 24 horas es intensísimo, bueno. Pero lo que toca. Después ya en Navidades hacen vacaciones como los niños, se alarga un poco más el tiempo y descansan, ¿no? Merecidas, entiendo. Merecidas, sí. Pero bueno, ese es un poco el ciclo, o sea, cambia, que no necesitas gente, que es un periodo más largo y que es un cultivo delicado. Eso un poco... Entonces, una vez la cosecha es curiosa, antes lo estábamos comentando, o si lo quieres explicar un poco cómo recolectáis. Sí, bueno, aquí se trabaja
con varias máquinas lo que se hace es se vibra el árbol para que caiga toda la nuez en el suelo y ahí tienes en un tiempo bastante rápido tienes que estar, pasas con las barredoras que te hace como una especie de cordón en medio y con una gran cosechadora que lo va recogiendo, lo va escobando, lo cargas en unas tolas y los llevas a un centro de limpieza que tenemos donde pasa por unos tromeles enormes con agua y más o menos el 50% de lo que nos traemos del campo no es nuez. O sea, son hojas, son pelones, son piedras. Entonces todo eso es un proceso de limpieza hasta que esa nuez limpia en cáscara pues se va a unos grandes secaderos y ahí un poco también está la clave de la calidad donde con una temperatura suave de 35 grados pues va sacando la humedad de la nuez, ¿no? Que al principio de campaña tenía con un 30% de humedad, ahora estará llegando con un 15%, pero tienes que dejar a un 6%. Y entonces, 6% de humedad. De humedad. Entonces, es un coste importante a nivel de... Tienes un coste energético, sí. Sí. Que bueno. Que nosotros lo solventamos en parte porque como partimos la nuez, con la cáscara lo utilizamos de biomasa. La propia cáscara la utilizáis de biomasa para después reducir el coste muy bien. Sí. O sea, en este caso lo aplicáis... Tenemos bastante 360, ¿no? O sea, aprovechamos bastante todo. Bueno, y esto es tecnología. Sí, esto es tecnología, sí. Hablemos de tecnología. Claro. Sí. Cuéntame un poco... ¿Cómo ha sido digamos, qué papel ha tenido la tecnología a nivel de competitividad dentro de tu negocio? Yo creo que sin la tecnificación del campo, vía sumando la digitalización del campo, yo creo que esas dos cosas son diferenciadas, pero también un poco, pero van de la mano. No hubiésemos podido o no nos hubiésemos embarcado a hacer 500 hectáreas, ¿no? O los que puedan venir. O sea, no puedes crecer, porque al final la clave para poder tener campos competitivos y productivos es que puedas medir. Y nosotros lo medimos todo. Entonces, todo el desarrollo que ha habido en los últimos años en sensorología, en imagen satelital o que se puede hacer por fotos, todo este tipo de tecnología tenemos incorporada y nos ayuda mucho a tomar decisiones en el riego. También el seguimiento de los cultivos que hacemos en campo a nivel de ir reduciendo la utilización de químicos en el proceso. Entonces esto va combinado con mejoras de suelos, con mejoras en los riegos. O sea, toda una serie de técnicas que nos permiten trabajar mejor el campo de una forma un poco más sostenible, pero que sería imposible si no todo esto que hacemos lo podemos medir en el momento. ¿Por qué dices que sería imposible? Porque es un ejemplo. El campo es una campaña en cualquier frutal, es una suma de pequeños aciertos o de pocos errores. Entonces, el campo tiene muchos momentos y tú en ese momento tienes que actuar en el momento. Si vas una semana tarde, pues pierdes un 5% de los kilos. ¿Por qué? Porque te ha engordado menos la fruta, porque no ha hecho tratamiento cuando tocaba, porque el momento que está haciendo el calibre pues no lo está haciendo. O sea, entonces, si puedes medir, tú puedes anticiparte y saber en qué momento tienes que actuar. Con un poco más de agua, con un poquito más de nutrición, con no pasarte en el uso de elementos nutrientes porque ya está bien el árbol, entonces nosotros tomamos muestras de hojas y vemos cómo están los árboles. Al final, estar muy encima del campo te permite tomar decisiones en el momento que toca. Correcto. Y esa es la clave, yo creo, de un cultivo. La suma de muchas decisiones bien acertadas es lo que te permite, digamos, a final de año pues, tener un buen balance, ¿no? Entonces ahora que tenemos, pues vamos incorporando, pues tú lo sabes muy bien, muchos factores que nos ayudan a predecir. Por ejemplo, lo que va a pasar en los próximos 15 días a nivel de tiempo meteorológico lo integramos dentro de nuestros modelos y cambiamos la manera de regar o los nutrientes que estamos poniendo y eso nos ayuda pues a anticiparnos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Anticiparos. Sí. Entonces, a nivel técnico es medir y la digitalización lo que nos ayuda es cómo interpretar de una forma rápida todo esto que medimos, porque hasta ahora dedicamos muchísimo tiempo los ingenieros a traducir esas mediciones en KPIs que nos ayudan a tomar decisiones. Y ahí es donde intervienen pues, software como Raw Data, que nos van ayudando a ir integrando todas estas plataformas o centros de medidas en unas plataformas que nos ayudan a tomar decisiones, básicamente. Claro, porque al final, digamos, lo que intentáis, porque además sois una empresa, digamos, agro, pero sé que tenéis una parte muy tecnológica, porque vosotros tenéis un equipo de IT, digamos, os apoyáis ya con, digamos, entendéis muy bien la tecnología, no aterrizáis. Entonces, toda esta inversión que has hecho en tecnología, a nivel de ROI, ¿cómo crees que funciona? O sea... Bueno, yo creo que es la escala en... Mira, si lo ponemos en números, no se puede ganar un 20 o un 30% en productividad.
que es muchísimo. 20, pues claro. Sí, o sea, si esto lo tuviese... Más que nada es que no... Como no podríamos medir... Si no pudiésemos medir, yo podría medir 40 hectáreas yo. O mi ingeniería agrícola, otros 40 más, pero 500, pues tenemos 150 sectores de riego. O sea, que al final, si eso no tenemos muy controlado, nosotros tenemos que saber si ha fallado uno. Porque de 150, pues si a lo largo de la campaña me faltan 7, pues es un 5% menos de producción. O sea, que eso es lo que nos ayuda a medir. Entonces, para mí es... No hubiésemos crecido... O sea, no puedo sin... Sin toda esta parte de tecnificación no haríamos un proyecto grande. Es muy arriesgado hacerlo. Claro, porque te daría mucha incertidumbre, mucha falta de control. Sí. Porque explícanos un poco la estructura del equipo que funciona ahora en Claranats a nivel agronómico, a nivel más de producción de campo. Bueno, nosotros tenemos una persona que es la directora de campo, que es mi mano derecha en el campo, Mireia. que es Mireia, Uh-huh. una crack que está desde el principio y es capaz de gobernar estas 500 y muchas más hectáreas que nos caigan. Tenemos un director técnico que es un sabio del cultivo, que es Jorge, y tenemos a Lenny, que solo hace temas de calidad en campo. O sea, está todo el día estamos midiendo muchas cosas. ¿Qué medís? Pues medimos el resultado de productos nutricionales, de podas diferentes que hacemos, de variedades de nuez que tenemos, de la respuesta que tiene el árbol en cada momento. Entonces, así vamos construyendo nuestro modelo, ¿no? Entonces, mide, está todo el día midiendo y nos va dando información súper sana, ¿no? Entonces, y a partir de ahí tenemos a Josep, que se encarga un poco todo del personal del campo, y a partir de aquí bajan todos los que son los encargados de finca. Vale, que tenéis un encargado por finca que lleva pues unidades más o menos de 100 hectáreas. Y después ahí tenemos encargados de riego, que solo llevan riego, están todo el día regando, y después tenemos peones que nos ayudan en los tratamientos con tractoristas, peones que nos ayudan a ir corrigiendo cosas. Oye, y todo esto ya es cuando un poco para casa. Esta gente, cuando tú les vienes con, oye, vamos a implantar Raw Data, o Mireia les viene con implantar Raw Data, ¿qué sucede? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Bueno, primero, es verdad que también esta tecnología, a la medida que quieres que vaya bajando, hay una limitación, ¿no? Porque al final el personal que tienes más abajo en el campo son gente que tiene poca predisposición o incluso cultura, ¿no? O sea, al final son peones y muchos son temporeros, o sea, que al final... Pero sí que se habitúan, todo el mundo sabe llevar un móvil. Entonces, de repente, antes había un problema con la tecnología que no era muy usable, ¿no? Correcto. Y entonces ahora cada vez, justamente, esa usabilidad permite que cierta parte de esa tecnología pueda utilizar incluso la gente que está en la base, ¿no? Y entonces eso va permitiendo... que viene un coche, lo siento. Bueno. Continúa. Vale. Pues eso va permitiendo que cada vez se use más, ¿no? Pero estábamos en ¿qué punto estamos, perdona? Sí. En la parte de cómo las personas, digamos, como el equipo, sí. digamos, asume la tecnología y si les aporta, o sea, si les aporta valor, si lo toman bien, lo que pasa si hay un momento de roce. Mira, hay un momento de roce siempre, porque al final lo que pasa aquí... Bueno, porque provocas un cambio. Provocas un cambio. Y después que también muchas son nuevas. Y no todas funcionan. Y nosotros un poco por, entre comillas, imposición mía, se prueban casi todas, ¿no? Entonces hay un poco, a veces, cansancio, ¿no? De probar cosas... Ya viene Marc con el nuevo juguete, ¿no? Dice, coño, pero entonces de repente aparece esa que sí que te soluciona y entonces ese coste-beneficio está asumido. O sea, hay un coste de explorar cosas nuevas que están en el mercado y el beneficio lo que te aporta, ¿no? Y yo creo que ya está en Open Mind a tope. Vale. Tú lo tienes clarísimo que hay que investigar y que hay que probar y testear tecnología porque el retorno, aunque no todas funcionen y no todas o no te das, digamos, te aporten lo que tú esperas, acabas viendo cosas que sí que funcionan. Sí, bien. Exacto. Y además, ordenas mucho todo, ¿no? O sea, yo creo que... O te ayuda a procesar, te ayuda a tener procesos, ¿no? Oye, tú tienes que apuntar esto y tienes que apuntar estas 3 variables cada X días que pasas por la finca, ¿no? Correcto. Y esto te permite tener hacer un seguimiento y ese seguimiento, pues oye, pues lo tengo en el teléfono. En el teléfono ya mismo podemos tomar decisiones que antes eran imposibles. Tenías que pasar por el campo. Por el campo paseamos mucho, o sea, no dejamos de ir al campo. Estamos todo el día mirando el campo, pero es que el campo es enorme. Claro, 500 hectáreas, o sea, con 3 personas que me has dicho que más o menos, digamos, controláis la parte más técnica, sí, es así. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay mucho que está por venir también, ¿eh? Yo creo que, sin duda. Que eso está... Sin duda que la tecnología está creciendo con la IA. ¿Qué esperas de la IA?
Bueno, yo creo que la IA lo que nos tiene que... Pues mira, nos tiene que facilitar la toma de decisiones del día a día. Yo creo que hay muchas cosas que ahora ves las tripas que no las vas a ver. O sea, yo creo que con la IA te van a ir dadas. O sea, va a poder aprender de cómo trabajamos nosotros mismos en casa, ¿sabes? Yo creo que eso, por ahí es donde nos va a apuntar errores. Yo creo que la IA nos va a apuntar errores en cuanto más nos conozca a nosotros, digo, en nuestro micro, ¿no? Decir, oye, que está pasando esto, y yo creo que nos va a servir como un matching de una forma, de una perspectiva muy diferente, incluso de la misma empresa. Mira, yo creo que con la IA vamos a poder unir departamentos tan diferentes como que es fábrica, como que es campo, ¿no? O sea, no sé cómo, yo creo que va a actuar mucho por ahí. ¿Eh? Sí, yo creo que también que os ayudará, digamos, a anticiparte más de lo que ya os anticipáis. Sí. Pues, Y a nivel comercial es clarísimo, pero a nivel también entorno también, y a nivel interno. O sea, muchas cosas que se están haciendo en una parte de la empresa pues llegarán mucho más rápido a la otra. Es que yo creo que va a ser así. Sí. No sé cómo va a trabajar esa plataforma. Estamos trabajando con ella, pero a ver cómo. De momento nos facilita mucho el trabajo a nivel de interpretación de datos. Claro. Ahí ya trabajamos mucho, ¿no? Pero a que nos conozcamos más, pues veremos qué juego sacamos. Claro, y conocer es más, quieres decir que la IA tenga más datos, más histórico. Tengas más información digitalizada. Yo también les va a preguntar mejor, saber. También nosotros ahí está el tema, Correcto. Oye, vamos por la parte final. Estáis vendiendo ya con la marca La Noguera, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces, explica, creo que hace unos 3 años ya que estáis en los supermercados. Sí. Cuéntanos un poco este viaje comercial. Bueno, ahí está la clave un poco del negocio, a ver si esto se podía vender bien, ¿no? Porque al final nueces ya había. El tema viene muy ligado a la tendencia. Primero, que la nuez se considera que es un producto sano, ¿no? Sí, la verdad, es el fruto seco que más se consume. Se lo consumen pues 20 millones de personas en España, o sea, casi la mitad de la población consume nueces de forma habitual. Y lo consumen por 2 razones. Primero, porque les gusta, pero sobre todo porque se quieren cuidar. Y la verdad es que ese fruto seco, perdón por el resto, pero que se acercan, pero no es lo mismo, que tiene más propiedades beneficiosas, ¿no? Sería como nuestro superfood. Nuestra chía, pues son las nueces, y es lo que hemos tenido aquí. Y la verdad, y eso está percibido por gran parte de la población, que lo incorpora dentro de su dieta, o porque sean deportistas, o porque están creciendo, o porque están en fases depresivas, o porque son gente mayor, ¿sabes? O porque quieren cuidarse. Sí, o porque simplemente pueden cuidarse. Pero la verdad es que en la tendencia de la alimentación también lo que permite es, pues, si introduces nueces con aguacates, pues te ahorras carne. Y eso para mucha gente es muy importante, ¿no? Ir reduciendo el consumo de carne o de proteína animal. Bueno, por A, por B o por C se consume muchísimo, ¿no? Entonces, pero también nos explica que es un fruto seco, es muy delicado. Entonces, ¿qué pasa con la nuez? Que viniendo de fuera, siendo un producto muy delicado porque es alto en aceites, es muy propensa a ranciarse, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un producto hecho aquí, que sea local, y por cómo nosotros tenemos unas instalaciones que conservamos toda la nuez en frío durante todo el año, pues se mantiene una alta calidad. Y esto hace que tengas un producto que tú consumes, porque hay 20 millones de personas que consumen cada día nueces y las quieren buenas. Es que no hay más. Entonces, y tú pruebas una nuez de aquí, pruebas una nuez de California. Nada que ver. Y sobre todo en junio, en abril, nada que ver, ¿no? Entonces, la venta, entre comillas, es fácil, en el sentido de que tú, cuando llegas con un producto competitivo siendo de aquí y los clientes lo ponen en el lineal, pues les aumenta las rotaciones, al final les aumenta las ventas. Entonces, todos los proyectos en los que estamos, sea con marca propia o con marca de distribuidor, pues estamos creciendo con ellos. La situación es fantástica, ¿no? Maravilloso. ¿Y estáis comercializando casi toda vuestra producción o toda vuestra producción a través de supermercados o también vendéis a...? Bueno, yo creo que sobre todo Finca Noguera, veréis, en supermercados con marca Finca Noguera en algunos, no en muchos, porque ahí hacemos mucha marca distribuidor. Yo creo que a la larga, el año que viene habrán más y poco a poco van a ir más, pero donde seguro que consumís nuestras nueces en las fruterías, porque son grandes compradores de nuestra marca, en los mercados centrales, pero en las tiendas especializadas de frutos secos también. Pero yo creo que la mayoría de las fruterías, cuando tiene un producto local, pues en gran medida es nuestro, porque tenemos una capilaridad de distribución a fruterías enorme, ¿no? Y ahí ya sí que van con nuestra marca, muchos, que es un saco verde que lo piden, que pone en la Noguera, o una caja de nuez pelada, ¿no? Y eso los frutos la venden a granel, saben que con ese producto no tienen problemas y es de aquí, pues no lo consumen mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí.
Muy bien, Marc. Oye, pues muchísimas gracias por explicarnos la historia de la Noguera, de Clarnats, tu historia. Creo que es súper interesante y hemos visto, y creo que es también un llamamiento a, oye, vamos a consumir producto de aquí, producto local. Y sabemos que aquí en España pues ya se está produciendo una muy buena net de calidad que podemos encontrar pues en el supermercado o en fruterías. O sea que, Marc, enhorabuena. Continúa con este camino del éxito, tío, y muchísimas gracias por explicarlo hoy aquí. Gracias a vosotros también por ayudarnos a que esto sea posible. Claro. Bueno. Muy bien. Fantástico, Marc. Muchas gracias.